¿Qué tal, amigos? Desde hace tiempo en algunos vídeos os vengo hablando de un tipo de conector que es el USB 3.1 o USB tipo C. Pues bien, en este vídeo vamos a ver qué características técnicas tiene este conector que es el USB tipo C, qué ventajas presenta frente a la versión anterior que es el USB 3.0 y sobre todo qué uso le podemos dar de forma práctica, es decir, qué podemos hacer con este cable y este conector. Bien, tengo sobre la mesa algunos dispositivos que me van a ayudar a explicar las características de este conector. Lo que tengo aquí es un power bank de 12.000 mAh. Aquí tengo tres cables con el conector USB tipo 3.1 o C. Esto es un cargador que también tiene un conector tipo C. Y luego esto es un concentrador de puertos que me va a servir para explicaros qué podemos hacer, qué podemos transmitir con este tipo de conector. Fijaros, aquí tiene un puerto USB tipo C, aquí HDMI y por aquí son puertos USB 3.0. Vamos a comenzar por el principio observando la forma que tiene este conector, que seguro que muchos habéis visto ya en teléfonos móviles, en dispositivos de Apple como el MacBook. De hecho, Apple es uno de los que más apuesta por este conector. También ya lo llevan muchas tabletas, diferentes tipos de consola, etc. Es un conector que dentro de poco pues va a estar en todos los smartphones y va a sustituir al que conocemos, que es el micro USB. Este es el USB 3.1 o tipo C. Como os digo, fijaros, es un conector simétrico. Vamos a compararlo con un mini USB para que veamos el tamaño y también lo vamos a comparar con un conector micro USB. La primera diferencia que vemos es que el USB tipo C es simétrico, ¿vale? Y por lo tanto lo podemos conectar de cualquier manera, mientras que estos dos, el micro USB y el mini USB, tienen una posición única. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos intentado cargar el smartphone, hemos intentado conectar el conector micro USB y lo hemos puesto al revés sin querer? Enseguida nos damos cuenta, lo cambiamos de posición y lo conectamos. Por lo tanto, como veis, el tamaño es un poco mayor que el micro USB, pero la ventaja es que este conector no tiene una posición fija de conexión. Lo podemos conectar como queramos. Fijaros, al ser un conector simétrico, podemos, por ejemplo, conectarlo en el USB tipo C del power bank de esta manera y ya estaría conectado, o podemos darlo la vuelta y conectarlo. Como os digo, es simétrico y lo podemos conectar de una u otra forma, sin temor a equivocarnos porque la posición no es única. Bien, una vez que hemos visto la forma y el tamaño del conector, vamos a ver qué podemos hacer con este nuevo conector. En principio, como otros cables USB, lo podemos utilizar para alimentar diferentes gadgets, como os he dicho, como por ejemplo nuestro smartphone, diferentes tabletas, también podemos alimentar ordenadores portátiles. Es decir, con el cable podemos transmitir energía a diferentes dispositivos. La ventaja que tiene este frente al USB 3.0 es que el USB 3.1 o tipo C, que es este que tenemos aquí, permite transmitir hasta 100 vatios de potencia en la alimentación eléctrica. ¿Vale? Ahora lo vamos a ver, por ejemplo, en un cargador o en el USB. Cuando veamos las características vamos a ver que la salida de mayor amperaje es la del USB tipo C. Y esto es debido a que puede transmitir más potencia, como os digo. También hay otra ventaja al usar el USB tipo C. Si los dispositivos son compatibles, por ejemplo, queremos cargar una tablet a partir de un MacBook Pro, por ejemplo, pues los conectamos y entre los dispositivos se establece una negociación para ver quién cede energía a quién. Si, por ejemplo, el MacBook detecta que la carga de la tablet es más baja, por lo tanto necesita que le cedan energía, pues va a empezar un flujo de energía desde el MacBook a la tablet y la tablet se va a cargar, ¿vale? Sin ningún problema. Es decir, si los dispositivos lo permiten, se establece una negociación en la carga de los dispositivos. Y como os digo, este cable es capaz de transmitir más potencia en la carga, hasta 100 vatios. Bien, fijaros, aquí tengo el power bank, es un power bank de 12.000 mAh. Vamos a ver si lo vemos aquí. Fijaros, capacidad 12.000 mAh, 44,4 vatios hora y tenemos una entrada de micro USB para cargar el power bank, ¿vale? Que es un input, y luego tenemos dos salidas. En este caso tenemos una salida USB normal, 5 voltios, 6 amperios. Ojo que estos 6 amperios se reparten entre dos puertos USB. Por lo tanto, cada puerto como máximo 3 amperios. Pero yo diría que incluso menos. Eso tenedlo en cuenta. Y luego tenemos la salida tipo C, que estáis viendo aquí, 5 voltios y nos proporciona hasta 3 amperios.
¿Vale? Por lo tanto, si multiplicamos 5 voltios en corriente continua por 3 amperios, obtenemos 15 vatios. Multiplicando voltaje por intensidad, tenemos la potencia con la que es capaz de cargar este dispositivo. Aquí tengo también un cargador, como vais a ver, y en este caso tenemos un USB del tipo normal y un USB tipo C. Vamos a ver las características de carga para ver si presenta alguna ventaja el USB tipo C. Vamos a esperar a que enfoque y como veis aquí tenemos dos salidas, el USB el tipo A, que es el normal, nos entrega 5 voltios y como máximo 2,1 amperios. Esto es lo habitual para los USB tipo A. En cambio, el USB tipo C, que lo tenemos aquí, nos da esos 5 voltios de salida para cargar un dispositivo móvil, por ejemplo, pero nos entrega 3 amperios. Por lo tanto, es capaz de transmitir más potencia. No llega a esos 100 vatios, que os digo, los 100 vatios que yo me refería están pensados, por ejemplo, para cargar un ordenador portátil. Es capaz de transmitir hasta 19 voltios o 20 voltios, que es lo que necesita de forma aproximada un portátil, y es capaz de proporcionar hasta 5 amperios. Si multiplicamos 20 por 5, obtenemos los 100 vatios de los que yo os hablaba antes en la carga de un dispositivo. Bien, ya hemos visto las ventajas que nos aporta para la carga de dispositivos. Es un conector que es simétrico, por lo tanto podemos conectarlo de una forma y de otra. También presenta la ventaja de que puede transmitir más potencia de carga al dispositivo que está cargando. Y fijaros, también se nota que es un cable más robusto que el típico cable USB. Va completamente apantallado, con una malla que lo protege contra interferencias electromagnéticas. Y ahora tenemos que hablar de la transmisión de datos. Bien, para la transmisión de datos, el USB tipo 3.0, que era el que teníamos anteriormente, nos permitía hasta 5 GB por segundo, que es una velocidad apreciable. Pero es que en el conector USB tipo C nos permite una transferencia de datos de hasta 10 GB por segundo. Duplica la velocidad del USB 3.0, la versión anterior. De 5 GB por segundo pasa a 10. Por lo tanto, también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en las carcasas de los discos duros. Para transmitir datos de una forma más rápida, muchos ya vienen con el conector USB tipo C integrado. Y por último, el conector USB tipo C, además de servirnos para cargar un dispositivo o para transferir datos, también lo podemos utilizar para transmitir audio y vídeo. En este caso, lo vamos a ver con este concentrador de puertos USB, que además tiene también un puerto HDMI y un puerto USB tipo C. Vamos a verlo. Permite transmitir vídeo a 4K y también podemos transmitir el audio directamente desde un mismo conector. Fijaros, aquí tenemos un concentrador con 4 puertos USB tipo 3.0, aquí veis 2 y aquí otros 2, y luego en el frente tenemos un conector tipo C y un conector HDMI. Por ejemplo, el caso que os ponía antes, si tenemos un MacBook Pro, tenemos un conector tipo C, de ese conector podemos directamente utilizar los 4 puertos USB 3.0 para el tráfico de datos, y luego además podemos utilizar el HDMI para tener una salida de vídeo, por ejemplo, para un proyector o para una televisión, y luego podemos utilizar este conector tipo C para alimentar tanto el concentrador de puertos como el MacBook Pro. Directamente conectaríamos, por ejemplo, un cable aquí y otro al cargador de nuestro ordenador o un cargador de este tipo, como estáis viendo aquí. Lo conectaríamos a la red eléctrica y, como os digo, con el mismo conector, que sería este, el que va conectado al ordenador, podemos utilizar los 4 puertos para el tráfico de datos, podemos tener una salida de vídeo de HDMI para un proyector o una televisión, para hacer una exposición, por ejemplo, y al mismo tiempo estamos cargando y alimentando energéticamente tanto el concentrador de puertos USB, por aquí, como el ordenador. Todo directamente a través de un puerto, que es el USB tipo C. Bien, por lo tanto, para finalizar el vídeo voy a hacer un resumen. Las principales características de este conector es, primero, que podemos alimentar dispositivos con hasta 100 vatios de potencia eléctrica. Después, tenemos una velocidad de transferencia de datos de 10 GB por segundo, que no está nada mal. Y por último, podemos transmitir vídeo a 4K y audio. Y todo utilizando un simple conector. De hecho, muchos smartphones que tienen ya el USB tipo C, podemos cargar el dispositivo a través del puerto USB tipo C, podemos
compartir nuestros archivos a través del mismo puerto y al mismo tiempo tenemos una imagen de vídeo y audio desde nuestro smartphone a, por ejemplo, un proyector a través del puerto USB tipo C. Bueno amigos, y con esto me despido. Como siempre, espero haber respondido vuestras preguntas. Espero que con este vídeo seáis capaces de sacar el máximo partido a este conector, el USB tipo C. Como siempre, espero que os haya gustado, os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo. Un saludo.